Gracias. Fernando, has estado pasando tú y tu familia por momentos sumamente duros. Han tenido que recolectar una importante cantidad de dinero, mucho más del que probablemente el 90% de los ecuatorianos puede ganar en todo un año, en 2 años, en 3 años. Y sin embargo, todavía no puedes estar libre en la calle. Bueno, mi caso, el caso de mi familia, podría decirse que es un resumen de la dolorosa historia de estos 10 años del país. Y digo dolorosa porque a mí me pasa lo que les pasa a muchas personas. Solo que son voces silenciosas. Estoy hablando de aproximadamente 700 ciudadanos judicializados, perseguidos, otros encarcelados por pensar diferente. Y creo que mi voz y mi historia es una parte de esa historia. Yo puedo decir desde mi pellejo, desde mi corazón, desde el corazón de mi familia, que lo que el correísmo ha hecho conmigo, con mi familia, es lo más atroz. Es la violación más terrible de todos mis derechos, y no solo de los míos. Porque finalmente, si yo estoy en esta tarea, si el periodismo tiene ese costo, si investigar al gobierno, si hacer seguimientos y ponerle los ojos al régimen tiene ese costo, yo lo asumo. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que pagar mi hijo de 5 años? ¿Sí? ¿Por qué tiene que pagar mi hijo de 9 años? Mis hijas, mi esposa, mi madre que está enferma, mi propia esposa que está muy enferma. Y no solo eso, es una década, porque Alfonso y el país tiene que saber, esta persecución empieza desde junio del año 2007 y más adelante voy a contar un hecho muy revelador que va a sacudir a este país. Es una década de persecución de todas las formas, utilizando la justicia armada, jueces acomodados, ¿sí?, atados y amarrados al Ejecutivo, un fiscal que actúa al dedo del Ejecutivo, pariente del Ejecutivo, una policía que persigue, una secretaría de inteligencia, todo un aparato con la tecnología más importante y actualizada para perseguir. Mi casa, todos los días, agentes de civil. ¿Dónde va mi esposa? ¿Dónde van mis hijos? Al colegio, siendo fotografiados. Realmente es un acto demencial. Es una fotografía de una dictadura lo que pasa con mi familia. Y no contento, Alfonso, con esta persecución policíaca, judicial, mediática. Han asesinado mi honor y el honor de mi familia. No contento con eso, nos pretenden y nos llevan al rincón de la inacción y del dolor económico más grande. Es un atentado a los derechos económicos de mis hijos, lo que acaba de hacer. Este presidente, Rafael Vicente Correa Delgado, no solo me quita mis derechos políticos y mi libertad, sino ataca al corazón de mi familia, al pan de mi familia. Nos acaban de quitar $47,000. $47,000, como ha dicho mi esposa. Es la indemnización o la liquidación de un trabajador que ha dejado su vida en el sector público. $47,000 para mí son 10 años de trabajo y de esfuerzo. Yo no tengo ni siquiera un departamento, una casa propia. 10 años, Alfonso, no he podido trabajar de forma estable y normal, porque hay reitero, una persecución infame. Y pese a tener medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y toda esta persecución tiene un solo objetivo: intentar silenciarme, ¿sí?, intentar que pare mi pluma, intentar que deje de levantar las alfombras para ver la basura que durante 10 años ha acumulado la corrupción más grande, babilónica de la historia. Vamos a entrar en eso, Fernando. No quise interrumpirte en esta introducción. Y disculpa por... Me parecía que era necesario que expongas esto, pero tú mencionaste que han atentado, que han acabado con tu honor y el de tu familia. No estoy de acuerdo, para nada.
Bueno, eso es lo que pretenden hacer. Yo diría que el honor tuyo está intacto ante la sociedad. Y si bien ha sido doloroso, injustificable, pero más bien yo creo que tu esposa, tus hijos, sí, pronto estarán sumamente orgullosos, si no lo están ya, a pesar de ellos están orgullosos, causa, ¿no? y yo me siento orgulloso de lo que hago, y entiendo que ahora el país, una gran mayoría, se siente orgulloso, pero ha costado 10 años. Este silencio a los medios, a los periodistas, le ha costado 10 años al país para que abra los ojos. Por ejemplo, me voy a referir al caso quizá más importante de corrupción de los 10 años del correísmo. Antes de ir allá, tengo una duda. Tú has hecho un breve, muy breve diagnóstico de lo que has sufrido durante 10 años y lo has hecho en 2 o 3 minutos. Poco tiempo para explicar todo lo que uno sintió durante ese tiempo. Pero eso tiene derecho a una reparación, Fernando. ¿Qué va a pasar con las medidas internacionales? Porque no hay derecho. Eso a mí me parece que debe estar catalogado como un delito sumamente grave, el haber hecho lo que se ha hecho contigo. Por supuesto. Y tengo que mencionar, no puedo dejar de mencionar lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo con el señor Galo Lara, perseguido político de este régimen, que se encuentra en la cárcel sangrando por el oído por su enfermedad de la diabetes y no le dan los medicamentos que necesita para sobrevivir. Si el señor Galo Lara fallece, será un crimen de lesa humanidad. Perdóname, Fernando, que haya hecho este breve paréntesis, pero quería señalar también este caso del que poca gente habla. Sí, efectivamente, yo creo que el caso de Galo Lara y otros casos se inscriben en el plano de la violación terrible de derechos humanos. Y a tu pregunta es exacto, yo tengo un proceso, una denuncia y un proceso internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo tengo medidas cautelares. Este rato tengo otro proceso que está a punto de resolverse en la Comisión Interamericana y estamos pidiendo a nuestros amigos abogados, que es un equipo de abogados argentinos, porque en este país ni siquiera hay organizaciones de derechos humanos. Es que tuve que pedir a una organización de derechos humanos de Argentina que me ayude con abogados. Ignacio Bulín es uno de los mejores abogados de derechos humanos y le hemos pedido que se solicite ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pase el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En las próximas semanas, meses, no mucho tiempo, el caso pasará a la Corte para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencie al Estado ecuatoriano a pagar la irresponsabilidad, el acto violento, írrito, liderado por Rafael Correa. Y todos los actores judiciales, me refiero al fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, a los jueces que intervinieron, a Alexis Mera, al juez Jorge Blum, a la jueza Lucy Blasio, a todos los operadores de justicia. Es decir que estos $47,000, presidente Correa, que usted le quitó a mis hijos, lo va a tener que pagar usted, el triple o 4 veces más. Y van a tener que pagar, ¿sí? Y lo digo con absoluta frontalidad, porque se han metido con mi familia. Y si la justicia no funciona, esta justicia, ¿sí? Algo tiene que funcionar en este país. Cuando a uno le tocan a los hijos, le tocan el fondo, la esencia misma de la vida. Y eso hizo Rafael Correa. Fernando, la reparación que la Corte puede ordenar al Estado ecuatoriano es solamente económica, la reparación, o hay algún tipo de sanción penal. La reparación es económica, pero en el país yo iniciaré juicios penales. ¿Solo en el país? ¿No vas a ir a la Corte Penal de La Haya? Todas las acciones posibles. Lo que han hecho conmigo, con Clever Jiménez, con Carlos Figueroa. A Carlos Figueroa le apresaron cuando él intentaba ver a su madre. Él era el médico de cabecera de su madre que tenía cáncer. Y su madre murió cuando él estaba en prisión. Le dieron 20 minutos para que vaya a ver el cadáver de su madre.
No, Rafael Correa, tú no te vas a salvar. ¿Y quién es el abogado que movió todos los hilos del poder para obtener una sentencia de 1 año, 8 meses de prisión y obligarme a pagar $47,000? Caupolicán Ochoa, el mismo abogado que coincidencialmente aparece defendiendo a un presunto violador, este profesor del colegio La Condamine, y que de forma por demás terrible aparece la esposa, la primera dama, 10 años después que el país no ha tenido primera dama, aparece la señora. No, yo la vi cuando vino el Papa, yo la vi en el aeropuerto cuando vino el Papa. Pero sí, aparece políticamente ejerciendo presión a los jueces. Ese mismo abogado, el abogado del presidente, es el abogado de un presunto violador. Yo tengo un hijo de 5 años y me duele en lo más hondo, ¿sí?, lo que están haciendo con este país, con la gente. Fernando, entrando un poco en materia de todos estos casos, yo mencionaba en la introducción que tuvo que venir una serie de eventos internacionales para que el país se dé cuenta y los medios masivos de comunicación le comiencen a dar importancia a denuncias que fueron presentadas por ti hace muchísimo tiempo. A Galo Lara, él presentó una denuncia sumamente fuerte y que fue la que le costó finalmente la persecución terrible y terminó en la cárcel. Y ahora sucede que lo que él ha dicho es cierto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no surgió desde aquí mismo el control, la administración de justicia, la persecución a quienes se llevan el dinero de los ecuatorianos? Mira, Alfonso, ese es el primer libro que yo escribí en el proceso revolucionario de Rafael Correa, a finales de 2008, y la segunda edición en 2009, El discreto encanto de la revolución ciudadana. Aquí están no menos de 10 casos de los más importantes que recién ahora el país está conociendo. Me refiero al caso Odebrecht. Toda la negociación de Rafael Correa con Lula, con Odebrecht y Petrobras está en este libro. Están los casos más escandalosos. El caso de Petrochina está en este libro. Los negocios con Venezuela, con PDVSA, está en este libro. Es decir, el silencio de la sociedad, el silencio de los medios, ¿sí?, se explica por el miedo generado por el poder. Pero han existido y existieron periodistas, políticos, que no nos callamos, que investigamos y escribimos. Claro que nos decían, Villavicencio está loco, Clever Jiménez está más loco, ¿sí? Ahora nos dan la razón. Yo me quería referir a uno de los hechos quizá más importantes que ocurrió en junio del año 2007 en el Palacio de Gobierno, y está aquí en este libro, el caso del campo Palo Azul. ¿Que tú estuviste ahí? Yo fui parte de la comisión que conformó Alberto Acosta, fui asesor externo sin ganar un centavo. De Alberto Acosta. De la comisión que él conformó para investigar. Siendo Alberto Acosta ministro de Energía y Minas, para investigar los contratos petroleros. El primer contrato que investigó esta comisión multidisciplinaria, que tenía a los mejores abogados, los mejores ingenieros en petróleos, geólogos, representantes de la Procuraduría, de la Secretaría Nacional de Transparencia, y esto es muy importante. Procuraduría. De la Procuraduría del Estado. ¿Existe Procuraduría? No sabía que bueno, en esa época ellos, y Alberto Acosta, por acuerdo ministerial, conformó la comisión y puso los delegados de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Dirección de Hidrocarburos, de Petroecuador, del Ministerio de Energía y Minas, y esto es muy importante. Hoy, que el ciudadano José Luis Cortázar está de gerente de refinación de Petroecuador. José Luis, tú te acordarás, tú, secretario nacional de Transparencia de la Presidencia de la República, lideraste las investigaciones de la comisión conformada por Alberto Acosta, que confirmó gravísimas irregularidades y perjuicios en el contrato del campo Palo Azul con Petrobras. ¿Que se firmó cuándo?
Este contrato se firmó en el gobierno de Gustavo Noboa, pero la comisión conformada por Alberto Acosta y presidida también por José Luis Cortázar, el asesor de Rafael Correa, guardaespaldas de Rafael Correa, la máxima instancia de investigación y fiscalización y control de la Presidencia de la República, validó toda la investigación. Y un día de junio del año 2007, en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República, estuvimos, esto es muy importante que el país conozca, por primera vez se va a contar así. El ministro encargado de Energía y Minas, actual concejal de Alianza País, Jorge Albán. El ministro de Gobierno o del Interior de esa época, Fernando Bustamante, hoy levantó las alas de Alianza País. José Luis Cortázar, ¿sí? Fernando Villavicencio y más de 15 técnicos de los más selectos del sector petrolero, presentamos el informe a Rafael Correa. Ahí, Rafael Correa. Y estuvo el vicecanciller de la República. La canciller de la República, en esa época, María Fernanda Espinosa. Ella no estuvo ahí presente. Ella estuvo el vicecanciller. Nadie sabía qué hacía ahí. Es más, yo ni siquiera supe que él estaba ahí, pero estuvo ahí. No recuerdo el nombre, pero el vicecanciller de María Fernanda Espinosa, muy fácil averiguar. ¿Quién hace la presentación del informe técnico, económico y jurídico del tema Petrobras? José Luis Cortázar, secretario nacional anticorrupción, actual gerente de refinación de Petroecuador. Y le pide al presidente de la República que conforme a la investigación se declare la nulidad y se proceda con la caducidad del contrato de Petrobras, del bloque 18 y del campo Palo Azul. ¿Por qué? Porque la compañía Petrobras había transferido de forma ilegal, sin tener autorización del Ministerio de Energía y Minas, idéntica forma de lo ocurrido con el caso Occidental, había transferido derechos y obligaciones a la compañía japonesa Teikoku. Y algo más grave, por la existencia de fraude técnico. ¿Qué significa esto? Que un grupo de técnicos de Petroecuador, en complicidad con técnicos y autoridades o ejecutivos de Petrobras, alteraron los mapas geológicos. Fernando, para hacer gráficos y para que los ciudadanos que no son especialistas en esto puedan entender en qué consistió este fraude. Que dos campos, un campo que se llama Palo Azul, que estaba separado, para decirte gráficamente, a ver si podemos, si este es el campo Palo Azul. Digamos, es una parte campo, ¿sí? donde hay... Y este es el bloque 18 de Petrobras. Es un depósito de Exactamente. Petróleo. Este es el campo Palo Azul de Petroecuador. Y este es el bloque 18 de Petrobras. Según la geología, estas dos áreas no están unificadas. Pero ¿qué hicieron estos señores? Cometieron un fraude en el papel y le unificaron al campo Palo Azul con el bloque 18 y le entregaron el campo Palo Azul con 142. ¿Qué se hizo eso? Gustavo Noboa. ¿Pero quién era el responsable? Hubo un fraude deliberado. Por supuesto, deliberado. Y eso lo confirma la comisión. Ok, la comisión lo confirma, pero ¿quién comete este ilícito? Varios técnicos, varios exministros. Por eso es que... ¿Cuáles son los nombres? Varios. Gustavo Noboa. Luego, si me permites, para luego llegar a los nombres. Lo importante es esto. José Luis Cortázar le dice a Rafael Correa: presidente, aquí se ha cometido fraude. No existe campo unificado. Se entregaron 142 millones de barriles de petróleo liviano en forma ilegal a Petrobras. Y además la compañía Petrobras transfirió derechos y obligaciones sin autorización ministerial a la compañía japonesa Teikoku.
¿Y qué dice el presidente? Textual: José Luis, prepárame una cadena nacional de televisión para el día lunes y les quitamos del campo palo azul a estos puntos suspensivos. A los brasileros. A Petrobras. Y a compañías nacionales que estaban asociadas. Ese instante viene lo peor, compatriotas. Perdón, es decir, que el presidente inicialmente acoge la decisión. Como debía ser la recomendación de la comisión en la que participaron y ustedes. Todos los presentes sonreímos de alegría al ver un presidente que estaba defendiendo los intereses nacionales. Pero inmediatamente pide la palabra a este ciudadano que estaba ahí silencioso, que resulta ser el vicecanciller de la República, y dice: presidente, permítame leer un documento que nos ha llegado de parte del gobierno del presidente Lula. Entonces el presidente Correa, que lo lea, y empieza a leer, y todos se empiezan a transformar, y el propio presidente Correa se empieza a transformar. ¿Qué le estaba diciendo el gobierno del presidente Lula al presidente Correa? Que en 2 ocasiones, en diciembre del año 2006, cuando ya ganó las elecciones Rafael Correa, aún no se posesionaba, viajó a Brasil y tuvo una reunión con el presidente Lula, y en esa reunión el presidente Correa y la canciller María Fernanda Espinosa se comprometieron a no tocar los contratos de Petrobras, y que estas conclusiones y acuerdos de diciembre del año 2006 fueron ratificadas ya cuando el presidente Correa viajó como presidente de la República en funciones a Brasil en una segunda reunión con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ese momento que el vicecanciller lee el documento, el presidente azul le consulta al ministro del Interior, Fernando Bustamante, qué debemos hacer, y textual o casi textual Bustamante dice: presidente, aunque los señores tengan la razón, uno de nuestros principales aliados es el gobierno de Brasil. Y el presidente se levanta y dice: bueno, José Luis, ustedes vean lo que hagan. Se levanta y se va. ¿Eso puede ser tolerado? Que un presidente de la República, luego de haber expuesto una comisión de alto nivel, que había un perjuicio de 2.500 millones de dólares, haya privilegiado un acuerdo con el presidente Lula? Entonces, Alfonso, el tema de los acuerdos del gobierno del presidente Correa. O sea, perdón. Aquí habemos algunas personas que no estamos muy seguros, algunos estamos seguros, otros no, de que cuando el gobierno de las manos limpias y los corazones ardientes y las mentes lúcidas llegaron al poder, llegaron con las mejores intenciones, habiendo despertado en la mayoría de ecuatorianos la esperanza de que esta gente joven, esta gente nueva que no había tenido oportunidad de gobernar, que lucía muy, muy laureada, con muchos títulos, con muchos diplomas, iban realmente a hacer un cambio para bien en el país, con el cuento de que la partidocracia y el neoliberalismo y tal. Pero si esto ocurrió en el año 2007 y ya se toma una decisión de este tipo, perjudicando al país en 2.500 millones de dólares, entonces eso da mucho a pensar, al menos de mi parte, ¿quiénes fueron los que llegaron al poder? Claro, porque no es un tema de ahora, es un tema del comienzo. Otra cosa es que el país no haya sabido o no haya querido saber. Claro, pero yo pienso que, digamos, muchos pensamos que uno cuando se queda mucho tiempo en el poder lo va endiosando y comienzan a cometerse abusos. Pero en esa época ni siquiera tenía mayoría parlamentaria, o sea... ¿Y cuál fue mi error? ¿Sí? O la herejía de Villavicencio. Haber tomado el informe, luego de esa reunión que el mundo se nos vino abajo y le conocí a Rafael Correa de cuerpo entero, ahí,
ese día conocí quién era Rafael Correa, ¿sí? Mi error, o mi gran herejía, o mi gran pecado, fue tomar ese informe junto a Raúl Moscoso, un destacado abogado de este país, un hombre honesto, íntegro, tomar ese informe y enviar a la Fiscalía y a la Procuraduría General del Estado. ¿Por qué? Porque el Procurador General del Estado de esa época, Javier Garaycoa, inició el proceso de caducidad del contrato. Y el Fiscal General del Estado de esa época, Washington Pesantes, inició indagación previa y luego juicio por peculado por 2.500 millones de dólares. ¿Juicio a quién? A decenas de funcionarios, entre ellos Gustavo Noboa. De gobiernos anteriores. Por supuesto, a los que entregaron el campo, ¿sí? Y funcionarios de Petroecuador. Son funcionarios medios los que participaban en las comisiones de adjudicación del campo. Pero no lo digo yo, dice el informe de la Fiscalía y la acusación fiscal, un perjuicio de 2.500 millones de dólares. Y ese fue mi gran delito. ¿Y quién tuvo que venir a echar tierra? Galo Chiriboga Zambrano. Viene Galo Chiriboga, gana la Fiscalía, y la primera acción que hace Chiriboga en la Fiscalía es pedir el archivo del proceso de peculado del campo Palo Azul. Ahí empieza la persecución del gobierno de Correa y del fiscal Chiriboga en contra de Fernando Villavicencio. Fernando, existen decenas de eventos que con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta de que están todos concatenados y todos ligados y aparecen siempre los mismos nombres, por un lado, por otro lado. O sea, parece que ha habido una especie de ese jueguito en donde está la pelota, pues se va cambiando la pelota debajo de cabezas, y así algunos nombres han pasado por varios puestos, todos vinculados, el ministro de Energía, después es gerente de Petroecuador, y luego viene el de Petroecuador y va al Ministerio de Energía, etcétera. Pero son los mismos personajes. En esa época, ¿qué papel jugaba el actual candidato a la reelección a la vicepresidencia, Jorge Glass de Espinel? Él presidía el Fondo de Solidaridad, pues la institución que a la fecha manejaba todas las áreas estratégicas, que luego se convirtió en ministerio, superministerio coordinador de sectores estratégicos. Pero fue Jorge Glass el que siempre estaba atrás de todo. Pero otra figura importante es Galo Chiriboga Zambrano. Él fue quien sucedió a Alberto Acosta en el ministerio. A él es que el Procurador General del Estado de esa época, Javier Garaycoa, le pide que inicie el proceso de caducidad. Y finalmente, Galo Chiriboga acaba enterrando el proceso de caducidad y como ministro también acaba sentenciando de que no hay proceso. Perdón, Fernando, el pago que tuvo que hacer el país a la OXI por 1.200 millones de dólares, condenado por una corte internacional, es un caso similar al caso de Palo Azul, ¿verdad? Sin embargo, a Palo Azul no se le dio el mismo tratamiento que se le dio a la OXI. Hubo un trato preferencial para Petrobras. Hubo un trato preferencial, y ese trato preferencial, si no me equivoco, es uno de los fundamentos especiales del Comité de Arbitraje o del Tribunal de Arbitraje para darle la razón a la OXI. Fue considerado, aunque existieron otros elementos de peso. Sin embargo, este fue uno de los elementos o argumentos que utilizó Occidental en la demanda contra el Estado ecuatoriano en el CIADI por un trato discriminatorio. Es decir, porque existiendo las mismas causales con las que a ellos les caducaron el contrato, no lo hicieron con el caso de Petrobras. Había una disputa entre Petrobras y Occidental. Había la gente que estaba con Rafael Correa, como Carlos Pareja y otros, estaban auspiciados por Petrobras. Es decir, la caducidad de Occidental fue liderada y acompañada con la banda de pueblo de Petrobras. A Petrobras le interesaba que se vaya a Occidental para ingresar a desarrollar el proyecto ITT junto a Capital Chino. Finalmente ahora están los chinos manejando el ITT atrás de Petroamazonas. Es decir, hay gente, los mismos personajes que estaban en las áreas, en este caso en el petróleo, hoy están manejando la justicia, como el caso del fiscal.
¿sí? Entonces, el odio de ellos contra mí no es un odio gratuito, es un odio bien ganado, como se diría, dolorosamente. Bien ganado. Es un Dolorosamente odio ganado. Dolorosamente bien ganado. Dolorosamente ganado. Y otra cosa importante en el tema de la relación con Brasil está publicado en los medios, el 2008, a raíz del conflicto con Odebrecht, por el tema de la central hidroeléctrica San Francisco, viajan a Brasil a una reunión con Lula, en la que también está el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Viajan a Brasil Rafael Correa y Galo Chiriboga como ministro de Minas y Petróleos. Y de lo que señala la prensa de esa época, se realizan acuerdos y conversaciones con el presidente Lula, Odebrecht y Petrobras. Es decir, los acuerdos o las reuniones del 2008 entre Correa y Galo Chiriboga, ¿sí?, abordaron el tema Odebrecht y el tema Petrobras. Es decir, ¿cómo es posible, cómo entendemos que quien participó como ministro de Minas y Petróleos del año 2008 en reuniones con Lula y con Petrobras y Odebrecht ahora sea el fiscal que presuntamente está investigando el caso Odebrecht? Claro, es decir, como te decía, hay algunas figuras que al interior de todo el área estratégica han ido cambiando. En Petróleos unos, el caso del fiscal ha estado en puestos claves, el momento que se toman decisiones claves, determinantes, diría yo, ¿verdad? Claro, o sea, no es simplemente un fiscal que está ahí porque necesitan un fiscal. Él está cubriendo y haciendo lo que tenía que hacer. Y el primer caso que tapó, que archivó, fue el caso Palo Azul. ¿Sí? Y ahora está empeñado en ocultar, en dilatar que aparezca a la luz en el caso Odebrecht. En el caso Odebrecht es un caso absolutamente importante que con las declaraciones últimas del hermano del presidente, que se han revelado, son declaraciones viejas, es un diálogo viejo, pero que ahora se revela. Como las denuncias tuyas, que fueron dichas, fueron anunciadas hace mucho tiempo, pero saltan a la luz y cobran importancia y cobran vigencia, porque por información que viene del exterior, los temas se tratan ahora sí abiertamente claro, o sea, no es que en el país no se investigó. Lo que pasa es que aquí se los silenció y se persiguió a los actores, a quienes investigamos y denunciamos. Es por ello que el caso tuvo que reventar desde afuera de nuevo para echar luz sobre estos procesos que fueron denunciados a tiempo. ¿Qué tanto dirías tú, Fernando, en todo este proceso que has tenido que vivir? ¿En qué medida los medios grandes, los medios convencionales, los que dependen de una concesión del Estado para una frecuencia de radio o de televisión, en qué medida esos medios se han restringido, se han autocensurado al no darte espacio, o has tenido el espacio suficiente para evidenciar y para demostrar todas estas acusaciones? No, definitivamente no. Los medios, el aporte de los medios llamados grandes, ¿no?, fue mínimo, ¿sí? Denuncias que empezaron a surgir desde el 2008-2009, luego fueron silenciadas con la aprobación de la ley de comunicación y luego vino la autocensura. Es decir, ahora el tema empieza a relanzarse desde afuera, ¿no?, con la presión fundamentalmente a raíz de la revelación de los papeles de Panamá por parte del ICIC. Pero en el caso, por ejemplo, del 2008, uno de los medios que investigó el tema Odebrecht fue Expreso, y más que como Expreso, sino por colegas, por compañeros, por amigos periodistas como Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón. El tema Odebrecht, en este libro está un documento escrito, un muy buen trabajo escrito por Cristian Zurita y otro por mí sobre el tema Odebrecht, que revela, por ejemplo, cómo el presidente Correa, y no es que se volvió dictador después, ¿sí? El 2008, en septiembre del 2008, él emitió un decreto como si fuese un monarca, ¿sí? Él asume las funciones de juez y dispone, ¿sí?, la incautación de los bienes de Odebrecht, y dispone la expulsión del país de los ejecutivos de Odebrecht. Es decir, eso solo puede hacer un juez, ¿sí? Y luego emite otro decreto días después, cambiando el decreto anterior, porque ya le dijeron: oiga, presidente, usted, aunque quiera, todavía no es monarca, ¿sí? Entonces, y luego tienes una serie de procesos. Estaba de alguna manera repitiendo el mandato 13, me parece, que es el que...
el mandato 13 de la Constituyente. Sí. Y en ese proceso de la central hidroeléctrica San Francisco, que fue alertada por Cristian Zurita en un trabajo de Diario Expreso, ¿sí? El país tiene que saber que existían en ese momento procesos penales contra los ejecutivos de Odebrecht. Y existieron varios informes de Contraloría que revelaban glosas por casi 80 millones de dólares en contra de Odebrecht. Pero resulta que luego de los acuerdos de Rafael Correa y Galo Chiriboga con Odebrecht y Petrobras, el Contralor General del Estado, Carlos Polit, desvaneció, limpió los informes y las glosas contra Odebrecht, y los fiscales y jueces del Tungurahua sobreseyeron a todos los implicados de Odebrecht. Este asunto es sumamente importante por lo que reveló recientemente el portal Mil Hojas. Mil Hojas reveló, ¿sí?, información de que el exsecretario nacional de la SENAIN, Pablo Romero, habría recibido transferencias de dinero, llámense llantas, según esa información, de un ciudadano brasilero ejecutivo de Odebrecht llamado Gustavo Teixeira Belitardo. El señor Teixeira Belitardo está implicado desde octubre del año 2016 en el caso Lava Jato por ser parte del grupo de Taiguara Rodríguez, que es el sobrino de Luis Ignacio Lula da Silva. Es decir, este personaje, Gustavo Teixeira Belitardo, uno de los más importantes implicados en Lava Jato con Lula, fue el ejecutivo de Odebrecht en la central hidroeléctrica San Francisco y tenía orden de captura. Este ciudadano es el que le hace las transferencias, de acuerdo con la información de Mil Hojas, al exsecretario nacional de la SENAIN, Pablo Romero. Estábamos hablando de la vigencia que toman los Odebrecht Leaks, como les llaman a las explicaciones o a las denuncias que hacía Fabricio Correa. Tú estabas comentando algo sobre eso también. Claro, porque Fabricio Correa aparece en esa coyuntura. Sorprende al país que el hermano del presidente, que no ocupa ningún cargo, ¿no?, aparezca negociando contratos estratégicos por centenares de millones de dólares. O sea, solo eso ya le da un sello que escandaliza, ¿no? ¿Qué hace el tipo ahí? En pocas palabras, lo que dice Fabricio Correa es que votaron de aquí a la Odebrecht con una gran propaganda en defensa, supuestamente, de la soberanía del país y de los intereses ecuatorianos. Así vendió la idea el presidente Correa y así la defiende hasta ahora. Pero parece que en el camino hubieron algún tipo de negociaciones y no solamente vinieron a reparar lo dañado, sino que parece que hubo algún acuerdo allá en Brasil en donde se santificaron las cosas, se arreglaron algunas cuentas, no necesariamente con el Estado ecuatoriano, y entonces Odebrecht nuevamente vino para Fabricio, acá. ¿Cómo en es la esto? grabación que se difunde ahora, Fabricio prende algunos petardos que la sociedad no procesa, ni los políticos procesan. Un petardo es este. Él dice que Odebrecht, el año 2006, ¿sí?, ya mantenía contactos con Fabricio Correa y que apoyó a la campaña de Rafael Correa y Lenín Moreno. Esta es una acusación gravísima, una ya no revelación. son solamente las FARC. No, pues, es la voz del hermano. Todo el Ecuador oyó, es la voz del hermano. Me refiero al financiamiento de la campaña. Exactamente, el hermano del presidente, quien todos conocen que fue uno de los que manejó, ¿sí?, los recursos, De la campaña. buscó los recursos, los apoyos económicos para la campaña. Él está confesando, diciendo en esa grabación, que Odebrecht, la mafiosa Odebrecht, apoyó la campaña de su hermano Rafael y de su binomio Lenín Moreno y de todo el partido Alianza País. Aquí viene la pregunta clave que ningún político ni nadie le ha exigido ya. Perdón, para hacer una acotación. En Estados Unidos se investiga a Odebrecht al amparo de una ley que persigue el crimen organizado. Al Entonces, presidente Juan Manuel Santos se le está investigando
porque habría recibido para su campaña, no dice para su bolsillo, para su campaña $1 millón. Y aquí, luego de semejante revelación de Fabricio Correa, nadie, ni la oposición, peor aún el gobierno o la fiscalía, ha iniciado un proceso de investigación. Yo le exijo al Consejo Nacional Electoral y le exijo a Fabricio Correa y a Rafael Correa que le diga al país si los aportes de Odebrecht a la campaña fueron declarados al Tribunal Supremo Electoral. Porque recuerden ustedes, y recuerda tú, Alfonso, ¿sí?, cuál fue uno de los procesos seguidos contra Yamil Maguad por haber recibido recursos económicos de Fernando Aspiazu, ¿sí? Es decir, y no haberlos declarado. Y no haberlos declarado. Fabricio Correa tiene que decir, y Rafael Correa tienen que decir al país, y Lenín Moreno, el actual candidato a la presidencia, no puede hacerse al lado. Este asunto es absolutamente importante. Y el otro que revela Fabricio Correa, el otro petardo, que hay un vuelo de Marcelo Odebrecht, sentenciado a 19 años de prisión en Curitiba. Un vuelo secreto en su avión privado que vino al Ecuador y estableció los acuerdos con Rafael Correa. Correa tiene que decirle al país qué acuerdos formalizó con Marcelo Odebrecht. El país no puede quedar bajo esta sombra de duda. Estos serían acuerdos previos a que Odebrecht regrese a trabajar en el Ecuador. Por supuesto. Y también tiene que decir al país por qué. ¿Por qué se pagó $5 millones por haber roto el contrato de Toachi Pilatón? Y tampoco pueden quedarse calladitos los dos un ex prefecto de Pichincha que manejaron Hidrotoapi, porque quienes le adjudicaron el contrato a Odebrecht, Hidrotoapi, Ramiro González y Gustavo Baroja. Usted, señor Baroja, tiene que decirle al país los términos de negociación del contrato adjudicado a Odebrecht en Toachi Pilatón. ¿Cómo se resolvió ese contrato? Se rompió ese contrato y luego el Estado ecuatoriano tuvo que pagarle 5 millones luego de un fallo de un tribunal de la Cámara de Comercio. Gustavo Baroja lleva ¿cuánto tiempo de prefecto ya? Ahí sí me pierdo porque ellos están ya como una década. ¿Y tú conoces algo que ha hecho la prefectura de Pichincha? Absolutamente. Absolutamente. No, yo ahora que mencionas el nombre de Baroja, cierto que está de prefecto, pero no recuerdo nada que haya hecho. Claro, entonces, lo importante para el país es que estos temas no pueden quedar así bajo la alfombra. La otra revelación de Fabricio Correa es en el tema del proyecto Carrizal Chone, donde participó directamente el actual ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Y la acusación que hace, o la revelación que hace en la grabación Fabricio Correa, es directamente contra Ricardo Patiño por las negociaciones para el tema Carrizal Chone, ¿sí? El tema Baba, Carrizal Chone. ¿En condición de qué negoció Ricardo Patiño? En esa época era ministro de Finanzas. Ah, ministro de Finanzas. Claro. Quienes resolvieron el tema Carrizal Chone, un proyecto que no sirve. Y por supuesto... O sea, Ricardo Patiño comenzó con los pativideos, ¿verdad? Así luego estuvo en este tema que tú mencionas en el Ministerio de Finanzas. En Carrizal Chone. Luego estuvo en el tema de la narcovalija. Y como que nada, ¿no? O sea, ahí sigue tan campante como Johnny Walker. Pero por supuesto. Pero el tema Odebrecht, cuando Odebrecht regresa al país luego de los acuerdos, luego de que el Contralor le limpia su historial, luego de que fiscales y jueces dejan el camino libre, ¿sí? Retorna Odebrecht y se firman los contratos, ¿sí?, más terribles. Solamente en el sector petrolero, en Refinería del Pacífico, se firman 2 contratos. Uno para la remoción de tierra en la Refinería del Pacífico y otro para la construcción del acueducto con Odebrecht. Solo en los 2 contratos están más de $600 millones. ¿Quién está atrás de...? Quería entrar a ese tema, pero para ir un poco en orden. En la coyuntura
terminado el tema de las declaraciones de Fabricio Correa, que han tomado ya el nombre de Odebrecht Leaks, también tenemos a Capaya, Carlos Pareja Yanuseli. ¿Qué tan creíbles son las versiones o las explicaciones que da Carlos Pareja Yanuseli? El hecho de estar prófugo, el hecho de tener procesos penales iniciados en su contra, de alguna manera descalifican lo que él está diciendo, porque la respuesta política siempre es descalificar al que anuncia. Nadie investiga si es o no verdad. Solamente se descalifica al que denuncia. Tú eres un especialista en estos temas. ¿Qué tanta verdad hay en lo que dice Carlos Pareja Yanuseli? Bueno, el país conoce que incluso está en este libro también el tema del inicio del proyecto de repotenciación de la refinería Esmeraldas desde el año 2007 y 2008. A raíz de que nosotros evidenciamos un incremento injustificado de los costos en la refinería Esmeraldas del año 2010, con Clever Jiménez solicitamos a la Contraloría que se inicie una auditoría al proyecto de repotenciación. La Contraloría investigó el caso y el año 2012 emitió un informe en el que se establece que a esa fecha ya se había gastado como 850 millones de dólares de un proyecto original de 187 millones de dólares. Que terminó costando 2.200 millones de dólares. Y no funciona. Y no funciona como debería funcionar. Es decir, desde entonces he venido publicando una serie de reportajes tanto en Plan B, en Focus, y compartiendo con los medios de comunicación estos documentos y estas revelaciones. Hasta el año 2013, en que se publica uno de los primeros reportajes en Plan B, exhibiendo ya una serie de incorrecciones e irregularidades en el proyecto de repotenciación. Pero no es sino hasta marzo del año 2016, cuando publicamos un primer reportaje en Focus, alertando ya sobre no solo irregularidades tecnológicas y sobrecostos, sino niveles de enriquecimiento ilícito o sospechosamente ilícito de algunos funcionarios asesores, ¿sí?, de alto nivel de la gerencia de refinación, principalmente asesores de Carlos Pareja Yanuseli. Luego de ello, Focus y este periodista accedemos en forma exclusiva a la información de las empresas offshore de Alex Bravo. El país tiene que saber que este tema, que ahora el gobierno dice que es patrimonio de ellos e incluso se dice que fue revelado por los Panama Papers, esto no es así. No, la corrupción... Panama Papers vino a confirmar lo que ya se había denunciado. La corrupción en refinería Esmeraldas. Este medio, aquí en Ecuador en vivo, hablamos más de una vez. Obviamente, con Carlos Vera, un especial. Claro, así es. También desde la clandestinidad. Qué tragedia. Efectivamente, entonces fue en marzo y abril cuando se producen dos reportajes en Focus y se revela la corrupción de Alex Bravo y las 5 empresas que tenía en Panamá y otras nacionales. Y es ahí muy importante cuando uno, en los Capaya Leaks, ¿sí?, hay un correo electrónico que Carlos Pareja revela, en el que Correa le dice a Patricio Barriga, a Jorge Glass y a Carlos Pareja, ¿sí?, que hay que salir a responder a este miserable de Villavicencio. Lo dice Correa, lo dice Rafael Correa, y le pide a Patricio Barriga que arme una agenda de medios para que salga Carlos Pareja, ahora denostado, ¿no? Ahora, ¿qué adjetivos nomás le dice? Le dice drogadicto, le dice de todo a Carlos Pareja, para que Carlos Pareja, el drogadicto, ¿no?, el corrupto, el sinvergüenza, salga a refutar al miserable de Villavicencio. Y es importante ese correo electrónico, porque dice, hay que dejar ahí en el tema Alex Bravo, y que no pase de ahí. Por eso Correa dice, presenten el antes y el después de la refinería. Le dice a Jorge Glass y a Patricio Barriga. Por eso es que cuando Correa sale y dice el caso denunciado por Villavicencio, la primera vez que ha acertado una, dice Correa, es un caso aislado, porque ya se nota que Correa, el interés era dejar el caso ahí y no permitir que pase más arriba. Y ahí viene un tercer reportaje de Focus que realmente es letal. Es el reportaje donde se visibiliza que no eran 1.200 millones,
que no eran 850 millones como decía la Contraloría, se trataba de 2.200 millones de dólares. Y que el principal responsable, o uno de los principales responsables del manejo de al menos 1.300 millones de dólares en Refinería Esmeraldas, era Carlos Pareja Yanuseli. Por eso, presidente Correa, que respondía primero al gerente general de Petroecuador, Marco Calvo Piña. Nada podía hacer Carlos Pareja sin la autorización de Marco Calvo Piña. Yo tengo documentos que prueban que quien autoriza al gerente de refinación, en este caso Carlos Pareja, para que firme contratos de hasta 50 millones de dólares e incluso hasta de 100 millones de dólares que no podía firmar un gerente de refinación. Quien le autoriza es Marco Calvo Piña y Francisco Narváez como gerente encargado. A propósito, Francisco Narváez, sí, una de las manos que firma a nombre de Marco Calvo Piña, salió del país en diciembre y nadie le ha dicho nada. Pero ¿quién le autorizó a Marco Calvo Piña para que Marco Calvo Piña autorice a Carlos Pareja? El directorio de Petroecuador. ¿Quiénes conformaron el directorio a esa fecha? ¿Cómo está conformado ese directorio de Petroecuador? Por Jorge Glass, Wilson Pastor a esa fecha, o el ministro de Hidrocarburos, actual José Icaza, el representante de Semplades en esa época, entiendo que era René Ramírez, o quien lo reemplazó a René Ramírez, ¿sí? Es decir, el directorio de Petroecuador es la máxima instancia de la empresa pública Petroecuador, como en su época lo fue Garo Chiriboga. Garo Chiriboga era el presidente del directorio de Petroecuador que autorizó, ¿sí?, la contratación de la repotenciación de la refinería Esmeraldas y la construcción de la refinería del Pacífico. Fernando, el tema, hemos topado el tema de Odebrecht, hemos topado el tema de refinería, de la repotenciación de la refinería, el tema del Aromo. ¿Quiénes fueron los responsables? Y sobre todo, ¿qué puede hacer el país ahí? Desde el año 2007, este mismo ciudadano alertó al país, en varios medios, están los textos, están los documentos, de que no se justificaba un proyecto de 300.000 barriles diarios de industrialización, y mucho menos en Manabí, porque habían estudios del INOCAR que alertaban de que ese no era el sitio. Es decir, sin reservas de petróleo, a ver, en un sitio no adecuado. Parece que la ventaja de ese sitio era que podían entrar barcos de gran calado para llevar ese... El único, ¿Eso es a, así los, o no? a los únicos que le beneficiaba la refinería del Pacífico en Manabí era al presidente Hugo Chávez y a China. ¿Por qué? Porque es un puerto de aguas profundas, donde podían ingresar buques de alto calado y llevarse ya no 360.000 barriles, sino hasta 2 millones de barriles de combustibles de la refinería del Aromo. Es decir, el proyecto geopolítica y económicamente fue armado en interés de Venezuela y de China, no en interés del Ecuador, porque si hubiese sido en interés del Estado ecuatoriano, se hubiese hecho un proyecto en la propia refinería de Esmeraldas, o si hubiese construido una pequeña refinería, a lo mejor en lugar de la refinería de La Libertad, que es una refinería vieja. Fernando, aquí he conversado con varias personas y realmente nadie encuentra una justificación para este proyecto que se convirtió en el desperdicio más grande, uno de los desperdicios más grandes que ha tenido el país, 1.000 y pico de millones de dólares 1.500. desperdiciados. Pues bueno, ahí se podría hacer, no sé, un museo, digo yo. Creo que a los estudiantes de la primaria por lo menos se les debería obligar a que hagan un recorrido cívico para evidenciar el despilfarro y la corrupción de la década perdida, de la década robada. Pero eso tiene un costo muy alto. La refinería de Esmeraldas repotenciada está produciendo combustibles de buena calidad y a bajo costo de refinación, o hay
alternativas mejores que eso es lo más doloroso. Hemos gastado 2.200 millones de dólares y no se resolvieron los problemas centrales de la refinería. Los problemas centrales de la refinería Esmeraldas eran y siguen siendo la generación de altísimos volúmenes de residuo. Antes de haber gastado 2.200 millones de dólares, la refinería generaba el 50% de residuo y el 50% de productos limpios, relativamente limpios. Luego de haber gastado 2.200 millones de dólares, la refinería sigue generando 48-47% de residuos, ¿sí? Y esperábamos que ese 50-53% de productos limpios en realidad sean limpios. Antes de haber gastado 2.200 millones de dólares, la refinería Esmeraldas generaba productos, los principales, ¿sí? 10 gasolinas, con 1.200, 1.300 partes por millón de azufre. El azufre es uno de los elementos más contaminantes y lesivos y nocivos para la salud. Luego de haber gastado los 2.200 millones de dólares, la unidad FCC de la refinería Esmeraldas sigue generando gasolinas, ¿sí? Naftas, con 1.300 y hasta 1.400 partes por millón de azufre. Sin embargo, el gobierno del presidente Correa suscribió la norma Euro 5. La norma Euro 5 tolera máximo un 50-40 partes por millón de azufre. Es decir que... Y tenemos 1.300, 1.400 partes por millón de azufre. Es decir, los combustibles, en este caso la gasolina que produce, que no pueden salir al mercado. Para poder sacar al mercado esa gasolina, el gobierno del presidente Correa tiene que importar gasolinas principalmente de los Estados Unidos, gasolinas con un bajísimo nivel de azufre, de 4 o 5 partes por millón de azufre, y mezclar esas gasolinas limpias con las gasolinas contaminadas de la repotenciada refinería de Esmeraldas y poder obtener un término de 650 ppm, que es la norma INEN adaptada en el gobierno de Correa para que esas gasolinas puedan salir al mercado. El petróleo que se procesa en la refinería de Esmeraldas, que se refina ahí, ¿es un petróleo ecuatoriano? Sí, sí, es el petróleo del país, de los campos de la Amazonía. Alguna vez conversaba con un especialista en temas de refinación y me contaba que había capacidad instalada ociosa en el Perú y en la costa oeste de los Estados Unidos, en donde se podría refinar petróleo y traer y generar y producir combustibles de excelente calidad a un costo muchísimo menor que el que tenemos en refinar aquí. O sea, económicamente hablando, ahora, con una inversión de 2.200 millones de dólares, sí, muchos analistas y estudiosos señalan de que lo mejor sería importar combustibles. Porque amortizar una inversión de 2.200 millones de dólares, o sea, ¿cuál es el costo real de industrialización de un barril de petróleo? ¿Cuál es el costo de refinación de un barril de petróleo para sacar combustible? Yo tengo cifras de que estarían sobre los $24. Y en el Perú, en la refinería... Los términos generales a nivel internacional hablan de 15, 16 dólares como el costo de industrialización de un barril. Ya, pero si a la gasolina ecuatoriana, que cuesta la refinación... 23, 24 dólares. Tienes que mezclarle además es un costo adicional. Bajísima, es un costo adicional. Digamos, con un costo muy alto para que la gasolina sea menos venenosa. Entonces, el barril de petróleo, digamos, el galón de gasolina, está saliendo carísimo aquí en el Ecuador. Efectivamente, por eso las tareas para el nuevo gobierno son durísimas en tema de fiscalización. ¿Qué tan viable es cerrar la refinería del Yo creo que hay que hacer un estudio real, hay que hacer una auditoría integral en la refinería Esmeraldas. Porque ¿sí? Si lo que está produciendo es veneno, comencemos por ahí. Si está produciendo veneno, que no se puede vender en ninguna, o no se debería vender en ninguna parte. Además, en menos de un año que está operando la repotenciada refinería, ya se ha parado más de 12 veces. ¿Sí? Y la principal unidad, me refiero a la unidad FCC, que es la unidad que produce gasolinas y gas licuado, donde se han gastado casi 800 millones de dólares solo en esa unidad, ya se para casi 12 veces. Una refinería máximo se para una vez cada 2 años y 3 años para hacer mantenimiento. Aquí se está parando como antes se paraba. Fernando, yo te preguntaba, ¿qué tan creíbles son las explicaciones que da Capaya? ¿Y por qué insisto en la pregunta? Porque a pesar de que todo esto fue ya informado o denunciado por ustedes, al ser el propio exfuncionario de gobierno que estuvo ahí adentro, el que está presentando estas denuncias, ha tenido un interés inusitado
que no logró tener las denuncias que hicieron ustedes, a pesar de que la persecución se dio. Pero desde los Estados Unidos, Carlos Pareja Llanuselli está haciendo una serie de denuncias que has arremecido realmente en un momento muy particular desde el punto de vista político al correísmo, a tal punto que lo tienen, no sé. Claro, lo que yo advierto es que el presidente Correa es muy desleal, ¿sí? Para él no hay amigos. Carlos Pareja fue su hombre de confianza. Desde antes de su gobierno, compartieron juntos el directorio en el gobierno de Alfredo Palacio. Carlos Pareja fue el presidente de Petroecuador y Rafael Correa era ministro de Finanzas y eran parte del directorio de Petroecuador. Ahí se conocieron, por eso que Carlos Pareja le apoyó la campaña íntegramente de corazón. Pero, Fernando, con Rafael Correa. No me estás contestando. Sí, voy allá. Entonces quiero decir que efectivamente ahí hay una relación de amistad muy profunda. Había. Y todos los... y la experiencia de Carlos Pareja no solo estaba en el área de refinación. Yo tengo cartas, incluso Carlos Pareja lo ha hecho público ya algunas, donde Carlos Pareja observa, sin estar en esas áreas, el cometimiento o la presencia de acciones irregulares en otras áreas de la industria petrolera, como la comercialización de crudo y como la firma de contratos sospechosos de grandes campos de los llamados las joyas de la corona, como el caso de Auca y Sacha. Vendidos a... Claro, obviamente porque... Siempre todo concluye en un solo comprador. Voy allá. La responsabilidad, y eso consta en mi información, en mis reportajes, en mis descubrimientos, la responsabilidad de Carlos Pareja en Refinería Esmeraldas, en la repotenciación de Refinería Esmeraldas, está ahí, ¿sí? Y él no puede salvarse. No, yo creo que él no se va a autoincriminar, eso sería absurdo. Por eso él no hace referencia en ninguno de sus notas, ¿sí? Hace referencia al tema de Refinería Esmeraldas. No, pero el hecho de que haya participado de alguna actividad ilícita, eso le quita por completo validez a lo que está diciendo. Las revelaciones de Carlos Pareja son absolutamente ciertas, las otras, ¿sí? Y lo que hacen es coincidir, no digo que complementan, coinciden técnicamente, jurídicamente y económicamente con las más importantes revelaciones que yo he realizado y que he escrito. Correcto. Por ejemplo, la revelación que hace Carlos Pareja, o los comentarios que hace Carlos Pareja, y la información que presenta respecto a los perjuicios en la comercialización del petróleo ecuatoriano. Y él habla de una red de intermediarios que están ahí, las he hecho yo desde hace 8 años, está en mi libro Ecuador Made in China, por el que tengo un juicio del gobierno de Correa. Ese libro reveló por primera vez toda la red de intermediación del petróleo. Y lo voy a decir, aquí está. ¿No tienes un juicio también que te pone el señor Enrique Cadena? A través del abogado Joffre Campaña, porque esa red de intermediarios está manejada afuera por el zar petrolero Enrique Cadena Marín, y aquí en el país, algo que todo el mundo tiene miedo de decirlo, el apoderado de la empresa Taurus Petroleum, ¿sí? Que es la que carga el petróleo embalado de Esmeraldas a nombre de Petrochina, que es nada más y nada menos que Bayardo Poveda Camacho, primo hermano del superministro coordinador de sectores estratégicos hasta hace pocos meses, ¿sí? Mano derecha de Jorge Glass, el señor ex ministro de coordinador de sectores Rafael Poveda Bonilla. Él es quien endosa los conocimientos de embarque del crudo que se embarca en Esmeraldas y que es revendido por Taurus Petroleum. ¿Y qué es Taurus Petroleum? Aquí están las facturas en las que la empresa de Enrique Cadena Marín, Naparina Corp, cobra por cada barril de petróleo de la compañía Taurus Petroleum. Es decir, aquí están las pruebas. Por eso me persiguen. Aquí hay una red de intermediación con nuestro petróleo. Y aquí está una foto memorable. Aquí está el señor Bayardo Poveda, abrazado de Jorge Glass, ¿sí? Y del representante de Hogan Lovells.
y aquí está el actual gerente de refinación, José Luis Cortázar. Esta foto es del día de la firma del contrato de AUCA, cuando le entregan AUCA a la compañía Schlumberger a cambio de 1.000 millones, como señaló efectivamente Carlos Pareja. Pero aquí está Bayardo Poveda, que es el apoderado de Taurus y también fue el que asesoró para la entrega del campo AUCA. Es decir, es un mismo grupo. Ahora, Fernando, el caso, hablando de la refinería, el caso de Worley Parsons, por ejemplo, una empresa que se supone que hace auditoría, el caso de los señores Vaquerizo, parece que uno de ellos fue puesto en libertad el día de hoy. ¿Qué pasa con eso? Porque primero el uno se fue a Perú y a la final nunca se concretó la detención de la ya. Como que también, hubo alguien que hizo de campana y les avisó para que se vayan, ¿no? Veamos cómo la justicia, la fiscalía actúa con ritmos diferentes. Aplasta el acelerador en unos casos y en otros se olvida. El día de hoy acaban de emitir sentencia en primera instancia en contra de Alex Bravo, Carlos Pareja y otros funcionarios o familiares de Carlos Pareja y de Alex Bravo. Pero le liberan a Javier Vaquerizo Zambrano. ¿Hermano de? Es primo hermano de Jaime y de Juan Vaquerizo, accionistas de Oil Services and Solutions, ¿sí? El señor Jaime Vaquerizo fue apresado en Lima porque tenía alerta roja, pero inmediatamente fue liberado, ¿sí? ¿Y por qué lo liberaron? No lo digo yo, lo dice el abogado de Vaquerizo en Perú. Lo liberan porque la Fiscalía de Ecuador no gestionó la extradición. Esto que acaba de pasar para mí es muy sorprendente. Porque si a Alex Bravo y a Carlos Pareja se los está acusando con base a los Panama Papers, es decir, a las revelaciones del ICIC con los documentos de Mossack Fonseca, ¿por qué no se le acusa a Enrique Cadena? En base a los mismos documentos. Y a los hermanos Vaquerizo con base a los mismos documentos, porque lo que probó el ICIC con la revelación de los Panama Papers en el caso de la comercialización de crudo es la existencia de contratos de representación entre las empresas de Enrique Cadena con Gumbor y Castor Petroleum, las empresas que cargan el petróleo ecuatoriano. Es decir, a mí me sorprende cómo los señores Vaquerizo, ¿sí?, quedan al margen de toda acusación y cómo el señor Enrique Cadena sale bien librado de este proceso, Fernando, y cómo se carga sobre otros. En toda esta cadena surgen nombres a millares surgir, pero todos de alguna manera conducen a un solo sitio. Y si analizamos el tema de las hidroeléctricas, yo creo que por cuestiones de tiempo es imposible ya abordar todos los temas de las hidroeléctricas. Pero todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Jorge Glass, porque él es el y a Rafael Correa. Él es el responsable. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué conducen a Rafael Correa? Cuando tú lees el mail de Rafael Correa a Carlos Pareja, a Barriga y a Jorge Glass, te das cuenta de que nada, un mosco, no se mueve, ni un pelo se mueve sin la orden de Rafael Correa y Jorge Glass. Hay que atacar a Villavicencio. Él sabe de la negociación de AUCA, por eso Pareja le dice correctamente que la entrega de AUCA, y como ha dicho ahora, es una traición a la patria. No va a firmar, había dicho, ¿no? Dice él que él no iba a firmar. Y me parece absolutamente correcta la posición de Carlos. ¿Te parece creíble que Carlos Pareja haya tomado esa posición, que haya dicho, bueno, basta? Que ese es un gesto que yo considero, independientemente de su responsabilidad en la repotenciación de la refinería Esmeraldas. No se trata de buscar. Efectivamente, la posición de Carlos Pareja en el tema de AUCA no se trata de buscar exculpar a nadie, no se trata de inculpar a nadie, pero yo creo que aquí hay unos pájaros que han estado volando bajo, pero nadie se ha fijado en los buitres que se han llevado, porque en unos casos se hablan de 12 millones, de 3 millones, pero por favor,
lo que se han llevado. Claro, en total. yo revelé en Focus 2 reportajes sobre la entrega del campo a UCA. Y Carlos Pareja, con documentos, me da la razón. Y tiene toda la razón también, Carlos Pareja. Se vulneró la ley al entregar un contrato bajo una figura inexistente creada por Rafael Correa a través de un decreto ejecutivo, como es este derecho intangible, que le permitió al gobierno recibir 1.000 millones de Schlumberger para la caja fiscal. Es decir, entregamos un campo petrolero, la joya de la corona, cuando Correa acusó de traidores a la patria, los que se atrevan a entregar las joyas de la corona al capital extranjero. Él entregó por 1.000 millones de dólares. Bueno, él amenazó, siendo presidente electo, le amenazó al procurador Borja con iniciar un juicio por traición a la patria si es que no nombraba un defensor, Alfonso, un árbitro. La entrega de AUCA se dio por decisión de Rafael Correa, que reformó a través de un decreto ejecutivo la ley para poder crear esta figura de derecho intangible. Esos 1.000 millones entraron y fueron para pagar sueldos y una parte para pagar los bonos Global 2015. Y también Carlos Pareja alertó al presidente que no estaba de acuerdo y no firmó la entrega del campo Sacha a la compañía Halliburton, porque era el mismo mecanismo, es decir, 1.500 millones como derecho intangible para pagar sueldos. Eso significa que es un gobierno que se cae y que no tiene ningún problema en vender las joyas de la corona para sostener y tapar los huecos fiscales productos del enorme despilfarro. Para tapar los huecos fiscales, ¿con qué propósito? De sostenerse un tiempo más y permitir que Lenín Moreno pueda respirar. ¿Y crees que lo va a conseguir? Bueno, yo creo que el régimen, como yo digo y le he dicho al presidente Correa, presidente, usted tiene todos los poderes, me ha perseguido una década, sí, pero yo le derroté. Mi revelación sobre corrupción en Refinería Esmeraldas acabó sepultando al correísmo, porque luego ya los papeles de Panamá y ahora el tema Odebrecht y Kaminovska y otros casos y 20 listas y 100 listas que van a salir, lo que hacen es sepultar definitivamente y para siempre el correísmo. Te puedo decir que lo mejor que le puede pasar a los correístas es que pierdan. Es la primera vez en la historia, no creo equivocarme, que el país se ve convocado a votar por una papeleta donde está como binomio el hombre más acusado de corrupción de este país, Jorge Glas de Espinel. Sí, en el supuesto caso de que ganen, creo que el esquema de control total que tienen ahora va a ser pulverizado. El correísmo está derrotado. ¿Ah? El correísmo está derrotado. Si ellos ganan, sí, no tienen vicepresidente. Jorge Glas irá a la cárcel. Pero para eso se necesita de un fiscal que actúe, y hemos visto cosas terribles. Hay demasiadas evidencias. Mira, en política hay un elemento que es clave, que se llama legitimidad. Este rato el 90% de ecuatorianos está en contra de la corrupción. ¿Sí? Es decir, no es un problema judicial, es un problema de legitimidad. Y ni Lenín Moreno, ni Jorge Glas, ni Alianza País tienen legitimidad como para gobernar. Pero yo creo que hace mucho tiempo que no la tienen. No tanto como ahora. Fernando, creo que ciertamente el tema de corrupción... El control total del Parlamento, la oposición terrible a que las enmiendas pasen de la forma que pasaron, por ejemplo. La oposición a la ley de plusvalías. No les ha importado nada, no han reparado en nada, no atienden los creo que otra de las derrotas que ellos tendrán será electoralmente en la Asamblea. Pero yo estoy convencido, de acuerdo a la información que tenemos, de que el correísmo va a ser derrotado en las urnas. Solo un mega fraude les puede sentar nuevamente en el poder, pero no creo posible. Pienso como tú, no solo que están derrotados, sino que aunque ganasen, están derrotados. Va a ser imposible que puedan gobernar este país como lo han hecho hasta ahora. Fernando, el tiempo no nos da para más. La verdad es que sí. Es tan extenso lo que se puede conversar sobre esto. Yo quisiera saber si tienes algo pendiente que tú quisieras agregar antes de terminar con este programa. Bueno, para mí ha sido doloroso
no poder acompañar en la luz, no poder visibilizar con mucha más frontalidad estos temas de corrupción. Eso es lo que quería el gobierno. El gobierno, a la semana seguida o siguiente de que Focus reveló la corrupción en Refinería Esmeraldas, el presidente Correa le pidió a su fiscal, a Galo Chiriboga, que reactive el juicio contra mí, y el fiscal inmediatamente pidió a la Corte Nacional de Justicia que inicie el juicio y prisión preventiva. Y ahí estaba listo un juez sumiso, como es el juez Jorge Blum, para emitir una orden de prisión. Luego ganamos y obtenemos un habeas corpus. Este país es único, es el único país en la tierra, ¿sí?, donde es revocado un habeas corpus por petición del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, que no es parte del proceso, y del propio juez Jorge Blum. Revocan el habeas corpus, ratifican la orden de prisión. ¿Cuál era el objetivo? Silenciarme, ¿sí?, apresarme, perseguir a mi familia, que yo no siga revelando la putrefacción del correísmo, ¿sí? Y segundo, ¿qué hacen? Impiden mi participación electoral. Yo tenía, Alfonso, ganado, no solo uno, 3 puestos en mi distrito norte, de acuerdo a las encuestas que hizo Creo. Yo le agradezco a la gente, porque eso me permitió saber que a la gente sí le duele y le interesa este país, que la gente sí sintoniza con estos elementos que parecían extraños como la corrupción. No, a mí no me va, no es mi plata, no, lo público es lo suyo, el petróleo, las telecomunicaciones, el agua, el aire, es nuestro. Y cada dólar que ellos se roban nos están quitando a nosotros. Y la gente sí se ha dado cuenta de eso. Hoy por hoy el tema de la corrupción es un tema que siente la gente en el corazón. ¿Por qué? Por corrupción no hay educación. 600,000 chicos no van a las universidades porque estos se llevaron la plata. La gente no tiene trabajo porque estos se llevaron la plata. Estamos frente al atraco más grande, más colosal de la historia. No son... Hoy me ha dolido el corazón al escuchar la sentencia en el caso de Alex Bravo. Que paguen 25 millones, por Dios, por Dios. Respondan dónde están 2.200 millones. Un proyecto que costaba 187 millones y que, de acuerdo a los técnicos más exagerados del Ecuador, hablan de que máximo debía haber costado 700 millones de dólares la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Ahora le sentencian a Alex Bravo y a Carlos Pareja para que paguen 25 millones, 5 años de prisión, y a otros les liberan de responsabilidad. ¿Sí? Eso es lo que tiene que cambiar. Yo estoy convencido que el domingo este país va a dar el salto más grande, va a recuperar sus alas. A mí me hubiese encantado ir juntos. Yo, como tú sabes, les conozco y me llevo y son mis amigos casi todos los candidatos de la oposición. Este muchachito correísta que... Espinel, que se quiere pasar de gato por liebre, solo con él no he tenido ningún contacto, pero con los demás les tengo aprecio, respeto. Sin embargo, como tú sabes, yo tengo un compromiso político y creo que el domingo vamos a ganar. Creo que el domingo este país va a dar un gran salto de fe, esperanza y alegría. Sí, vamos a derrotar al correísmo. Fernando, muchas gracias. Esta ha sido la participación nada menos que de Fernando Villavicencio. Como decía al comienzo de este programa, ha sido muy difícil coordinar la presencia de él, armar el set para poder conversar con Fernando, quien se encuentra en la clandestinidad, perseguido por el correísmo. Nosotros no vamos, como siempre, a sacar ninguna conclusión sobre este programa, pues hemos puesto a disposición de quienes nos visitan todos los elementos necesarios para que sean